¿Son compatibles la psicología y la fe? En el fondo es la ciencia y la espiritualidad. Sí, 100% sí. No solo son compatibles, sino que son complementarias. Es verdad que no siempre se ha visto así. Venimos quizá de otra época en la que desde la espiritualidad, desde la fe o incluso desde la Iglesia no se ha tenido quizá un concepto de salud mental adecuado, en cuanto que en otra época se ha podido identificar los trastornos relacionados con la salud mental, con una falta de fe, con una falta de Espíritu Santo, con una relación dañada por Dios. Entonces, es verdad que una persona ha tenido todas sus dimensiones, tiene una dimensión psicológica, una dimensión espiritual, una dimensión social, bueno, tiene muchas dimensiones. Sea como sea, la espiritualidad, la espiritual y la psicológica están ahí, ambas conviven en la esencia del ser humano y además se interrelacionan. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad que existen problemas a nivel espiritual, pues el no haber entendido, por ejemplo, a Dios como una figura de amor, sino como una figura, como una ley, o el estar pasando por un momento de desierto a nivel de fe, o estar como enfadada con Dios, que eso muchas veces pasa porque lo veo como un ser injusto que permite el mal. Es verdad que este tipo de conflictos a nivel espiritual afectan a mi estado emocional, afectan a mi estado psicológico, pero sea como sea, hay que entender la casuística de cada una de las circunstancias, porque si el origen es mucho más espiritual, pues es mejor abordarlo desde ahí. Sin embargo, hay otro tipo de sintomatología que es puramente de salud mental, es decir, pues quizás estoy pasando por un proceso ansioso depresivo, pues tengo esta fobia, pues realmente me cuesta mucho tener habilidades sociales para relacionarme con mis compañeros de trabajo, con mi familia política, cada uno en sus circunstancias. Pero estas son situaciones en las que sí la problemática tiene que ver con la parte psicológica, ¿no? Entonces, si la psicología forma parte también del ser humano, la fe y la psicología pueden ir cogidas de la mano. Yo personalmente es algo que ya experimento. O sea, hay muchos sacerdotes o religiosos o personas de iglesia que derivan a personas a consultas de psicología porque piensan que necesitan un abordaje desde esa perspectiva, y al revés. Yo en muchas ocasiones he tenido a pacientes que lo que les he aconsejado es que pues, por ejemplo, que vayan y se confiesen, o que vayan a un director espiritual, o que vivan un proceso de redescubrir la fe, porque tú no puedes ver a Dios como un conjunto de normas, sino que al fin y al cabo es amor. Entonces, creo que somos capaces de vivir trabajando juntos, pero para ello pues es importante abrir la mente y tener muchas cosas claras, porque por desgracia no siempre ocurre. Y también, al menos personalmente, también me he encontrado en consulta a personas que han vivido con mucha culpa, por ejemplo, un proceso ansioso depresivo, porque piensan que están así porque no confían en Dios, por ejemplo, o que a lo mejor consideran que no son capaces de gestionar sus emociones porque tienen mucha ira, porque son muy impulsivos, porque son muy agresivos, y eso lo han podido identificar con una falta de fe muy grande, o como que al final el demonio se lo pone muy difícil porque les deja llevar que... Entonces, bueno, a cada cosa lo suyo, pero es totalmente compatible tener una relación con Dios muy sana, muy estrecha, y ya realmente llevarlo en el corazón, y que yo a la vez, a nivel psicológico, esté pasando por otro proceso. Y no solo es compatible, sino que además, si nos creemos que Dios está detrás de todo, yo me creo que en cada circunstancia que vivamos, en cada cruz, en cada sufrimiento, en cada malestar, pues Jesús nos acompaña. Entonces, fíjate si son complementarios, ¿no? Que yo puedo vivir un proceso psicológico acompañado de mi fe y acompañado siempre de de la figura de Jesucristo, que me va a ayudar a que esas cruces sean muchísimo más llevaderas. Entonces, bueno, no solo creo que sean compatibles, creo que son complementarias. Creo que es tan importante trabajar tu salud mental como evidentemente tu recorrido espiritual, y que dando a cada cosa el espacio correspondiente podemos llegar a tener pues una relación muy sana con nosotros mismos, con nuestro entorno y con Dios. Recuerdo ahora mismo una chica que venía hace un tiempo porque había tenido muchos fracasos en sus relaciones personales. Entonces había tenido varias parejas y al final siempre acaban
siempre acaba rompiendo. Y además es curioso porque como que la mayoría de veces sus relaciones tenían una duración parecida. Ella era una persona muy creyente y a mí me llamaba mucho la atención porque, por una parte, ella tenía mucho sufrimiento a nivel humano, ella se preguntaba eso de qué hay de malo en mí, que al final todas las relaciones me salen mal. Ella venía con una sensación pues, de culpa, de incapacidad, de incompetencia, y es en parte lo que trabajamos, ¿no? Poder ver qué pasaba en sus dinámicas de pareja y poder trabajar esa culpa de que quizá el problema no sea que no sea suficiente, sino que no ha venido la persona adecuada o que vivías estos problemas en las dinámicas de relación o lo que sea. Y eso lo trabajamos. Sin embargo, para ella también supuso un trabajo muy importante el invertir en su relación con Dios. Sobre todo porque ella veía muy enfadada. Y ella veía realmente con una sensación de injusticia muy grande con Dios, de decir, tío, yo intento hacer las cosas bien, yo soy una persona de fe, yo voy a misa, yo me curro en mi vida espiritual y no me estás devolviendo, ¿no? O sea, ella lo veía de una forma muy injusta. Entonces, para ella hacer también un camino de reconciliación en cuanto a que tener una relación con Dios no va a significar que tus planes se van a cumplir, es más todo lo contrario. Ella fue viendo que el tener una relación con Dios implica el confiar en sus planes. Tú hacer como humana los tuyos, sabiendo que al final Él está por encima de todo eso y que además son infinitamente mejores los planes que Dios había pensado para ella de los que ella misma había construido. Entonces, fue una experiencia muy bonita, porque es un ejemplo claro de cómo una persona puede vivir un proceso de terapia, de psicoterapia y un proceso espiritual. Y eso al final le llevó a compatibilizar pues, una situación de cierto dolor en cuanto a que ella quería formar una familia y por el momento no se estaba dando, pero a la vez una paz de corazón, que es lo que le aportaba el haber trabajado su relación espiritual. Porque aunque eso que está viviendo no era lo que ella habría elegido, sabía que era voluntad de Dios, sabía que Jesús la acompañaba en su realidad día a día y confiaba plenamente en que eso que Dios había pensado para ella es lo que le iba a llenar el corazón. Entonces conjugaba eso, un dolor muy humano con una paz muy de Dios. Entonces ojalá pues también podamos integrar estas dos áreas, ¿no? Y podamos hacerlas complementarias. El cuidar pues, todo lo que viene siendo nuestra psicología y salud mental y por supuestísimo cuidar la relación con Dios y nuestra vida de fe, que es al fin y al cabo pues, lo más transversal que tenemos, ¿no? Sobre el sentido, sobre lo que recae en nuestras vidas y lo que nos va a dar esta paz de corazón que todos buscamos. De hecho, dentro de la Iglesia hay organizaciones que son de iniciativa cristiana, pero están enfocados a atender a personas con determinadas necesidades relacionadas con la salud mental. Por ejemplo, el Cenáculo es una organización que acoge a personas que tienen determinados tipos de patologías o de adicciones y ahí viven un proceso de sanación. Y como esto, hay muchas iniciativas, ¿no? Hay muchos grupos que están gestionados por personas de la Iglesia y son iniciativa de la Iglesia, pero que realmente la función que hacen es una función relacionada con la salud mental, donde incluso muchas veces trabajan psicólogos ahí. Entonces, bueno, que veamos que realmente la Iglesia no va aparte, ¿no? Que la Iglesia no abandona al ser humano en alguna de sus áreas, sino que le acoge tal y como es. Yo siempre digo que Jesucristo fue como el primer pedagogo, ¿no? Se nota que al final Dios ha creado el ser humano, que conoce nuestros corazones, que conoce cómo funcionamos y que no tienes más que leer la Biblia para ver cómo el Señor conoce nuestro corazón y conoce realmente nuestros comportamientos, nuestras conductas. Antes hablaba de que la psicología es la ciencia que estudia la conducta de las personas, ¿no? Pues no hay nada más real en la Biblia, ¿no? Es un reflejo del funcionamiento humano y el funcionamiento divino y vemos que Dios nos conoce perfectamente, ¿no? Es más, si tú te lees los 10 mandamientos, te das cuenta de que quien los ha escrito sabe mucho del hombre, conoce mucho el corazón humano, porque todos son como indicaciones que a nivel humano, a nivel psicológico, nos pueden aportar mucho equilibrio y mucha serenidad, son como muy buenos para nosotros. Y ya no hablo a nivel de fe, a nivel espiritual. A nivel humano, si tú cumples los mandamientos, es que te alinean, no te alienan, sino que te alinean, te ordenan. Y para cualquier persona le ordena tener una buena relación con su familia
el respetar lo que es de cada persona, el amarse a uno mismo, el amar a otros, en tener una sexualidad ordenada. O sea, al final son matices y formas de vida e indicaciones que responden mucho a la psicología del corazón del ser humano. Entonces, claro que la fe y la psicología van cogidas de la mano y se complementan tremendamente.